es que el ser humano tiene facilidad muchas veces para adorar cosas vanas. Cuando usted ve la gente va al estadio a mirar un partido de fútbol, las personas se emocionan, ¿verdad?, por un partido de fútbol, las personas se quedan enérgicas por ver un partido, pero que hoy usted pueda realmente entregar al Señor lo mejor que usted tiene en su vida. Amén. Cada culto nosotros tenemos que estar aquí para entregar lo mejor que nosotros tenemos. Amén. Adoramos a alguien que es real, que es vivo. Amén. Que Él es poderoso para hacer milagros, para hacer cosas extraordinarias. Amén. Que es el Señor. Amén. Vamos a compartir entonces el mensaje. El nombre es: experimente el poder de Dios en su debilidad. En nuestra debilidad experimentamos el poder del Señor. ¿Sabe? Una de las cosas que nosotros hemos venido hablando al respecto de David y la historia, ¿cuántos estuvieron siguiendo la secuencia de predicaciones de David? Una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia no esconde los defectos y deficiencias, dificultades que hombres tienen. Grandes hombres que la Biblia nos muestra, la Biblia no escondió los déficits que estos hombres tenían. Si miramos la vida de David, David fue un hombre extraordinario que luchó con leones, con oso, que hizo cosas sobrenaturales a nuestros ojos, pero pecó, cayó. Entonces, y la Biblia no escondió el error de David. Si miramos la historia, diferentes hombres, Moisés, Abraham mintió sobre su esposa por miedo a ser muerto. Isaac mintió también por miedo a morir. Y vemos diferentes hombres que cometieron errores y la Biblia no tapa esas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que ellos eran hombres como nosotros. Y hombres fallan, hombres se equivocan, hombres tienen errores. ¿Ven? La Biblia no es como esos libros que usted mira, libros de cuento del mundo, que colocan a superhéroes, hombres extraordinarios, hombres que no tienen debilidades, hombres fuertes. La Biblia muestra las debilidades de los hombres. Amén. ¿Por qué la Biblia muestra? Porque el Señor ama usar hombres que tienen debilidades. El Señor ama usar hombres que son débiles, hombres que no son fuertes, hombres que realmente le dicen al Señor: Señor, yo no soy nada. Amén. Nosotros no somos nada. Entonces, cuando nosotros nos llegamos a la iglesia aquí, una de las cosas que usted no nos va a escuchar es decirle: qué bueno, que me encanta la cantidad de talentos que tenés, me gusta cómo sos súper preparado. Nunca va a escuchar de nuestra boca decir eso. ¿Por qué? Porque Dios usa a aquellos que no son para mostrarle al mundo realmente que Él es el que hace la obra en nuestras vidas. Amén. El Señor es que hace la obra en nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué la Biblia nos muestra deficiencias? ¿Por qué? Porque el Señor, Él puede agarrar a una persona que llega totalmente lastimada, herida, y puede comenzar un proceso de restauración y llevar a esa persona a ser alguien extraordinario en las manos de Él. Amén. Eso es el cristianismo, eso es el evangelio, esa es la vida de la iglesia. ¿Sabe? Cuando usted mira deportes, usted va a ver que el mundo siempre aplaude. ¿A quién? Al que gana. Desde niño nos enseñaron que nosotros teníamos que ser fuertes, ¿verdad? Cuando usted era niño, usted que es hombre, le decía: los hombres no lloran. Le enseñaron que los hombres no lloraban. Solo que es una mentira, no es verdad. Si usted nunca lloró pensando que usted tiene que ser fuerte y no puede llorar, usted tiene cosas contenidas ahí dentro que un día pase por un impacto y usted va a llorar como nunca lloró antes. ¿Por qué? Porque hombres lloran, hombres sienten presión, hombres sienten las dificultades. Amén. Pero el mundo nos enseñó a ser aquellos que tratan de soportar siempre todas las cosas. Pero nosotros no somos así. El Señor nos muestra a través de la palabra que hay debilidades en nosotros. Hay dificultades. ¿Sabe? David estaba en la terraza y en aquel momento surgió que él tenía una debilidad sexual. David demostró que en aquel momento él tuvo dificultad en ver una mujer que no era su mujer. Él tenía mujeres las que quisiera. Pero él demostró una debilidad en aquel momento. Y todos nosotros podemos demostrar debilidad en diferentes áreas. Pero cuando usted le dice al Señor: Señor, yo tengo debilidades, el Señor ama usar a aquellos que son débiles. Amén. Aquellos que realmente demuestran lo que son delante del Señor. Y la historia de hoy habla respecto a un hombre que también era débil. Y es la vida de Gedeón. La Biblia nos muestra la historia de este hombre que el Señor lo llamó cuando él estaba escondido con miedo, dice la Biblia allí. Habían tenido la cosecha, solo que los madianitas llegaban y arrasaban con todo. Le robaban el ganado, le robaban todas las cosas.
Todos los años sucedía la misma historia. Y Dios levanta un hombre para libertar su pueblo. Algo extraordinario. Solo que vamos a ver la historia y usted va a ver que Gedeón no era un soldado. Gedeón no era un hombre extraordinario. ¿Sabe? Hay hombres que son extraordinarios. Usted mira a esos hombres así, competidores, atletas. Usted dice, ese hombre es algo, Usain Bolt. ¿Alguien vio Usain Bolt alguna vez? Cristiano Ronaldo. Hombre que usted dice, wow, son impresionantes. Solo que Dios no escoge esos que son impresionantes. Dios escoge a aquellos que no son. Amén. ¿Por qué? Y usted va a entender la historia bíblica. ¿Por qué el Señor elige personas que muchas veces son incapaces? Para que la gloria sea de Él. La gloria no va a ser nuestra. Amén. La gloria no va a ser nuestra, no va a ser suya, no va a ser de ninguno de nosotros. La gloria es del Señor. Amén. Y la Biblia nos cuenta, y vamos a leer aquí, Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabe? La historia nos muestra que los madianitas, ellos descendían de Abraham por el linaje de Cetura. Cetura fue una concubina de Abraham. Y esa mujer tuvo 6 hijos. Entre ellos estaba Madián, de donde descendían los madianitas. O sea que podemos decir que prácticamente el pueblo de Israel y los madianitas tenían un parentesco. Solo que los madianitas oprimían al pueblo de Israel. Todos los años, cuando el pueblo cosechaba, ellos venían y le quitaban las cosechas, destrozaban, se llevaban el ganado, los animales. Y ahí Israel pasaba por tiempos de crisis. No tenían alimento, venían tiempos de escasez. Y año tras año sucedía la misma historia. Solo que la Biblia nos cuenta que el pueblo, clamando desesperado, Dios decidió levantar un hombre para llevar adelante algo sobrenatural, algo extraordinario, que la Biblia nos cuenta cómo sucedió. Amén. Presta atención, esté ahí conectado con la palabra. Amén. Entonces Dios llamó a Gedeón. Dios lo llamó. Solo que la Biblia es tan extraordinaria y Dios, como yo siempre digo, Dios tiene buen humor. Dios no es alguien malhumorado. Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. Gedeón estaba escondido, con miedo, temeroso, en el lagar, tratando de esconder todo para que no le roben. No era que Gedeón estaba pronto para enfrentar un ejército de los madianitas. Pero Dios comienza un proceso así como lo hacen nosotros. Amén. Dios nos saca del lugar más difícil que vivíamos, del pecado, del lago donde estamos ahí presos, oprimidos, y nos lleva a un lugar donde Él puede hacer cosas sobrenaturales a través de nuestras vidas. Amén. Cosas sobrenaturales. Entonces Gedeón estaba escondido. Y el Señor usa aquellas cosas que no son para avergonzar a aquellos que piensan que son. Amén. La Biblia nos muestra y la Biblia nos cuenta que así es como Dios trabaja, así es como Dios hace. Amén. ¿Por qué? Lo que usted no ve hoy en usted mismo, el Señor sabe que Él puede usar para grandes cosas. Tal vez hoy usted piensa que no es nadie, pero a través del Señor usted puede hacer grandes cosas. Amén. El Señor puede hacer grandes cosas a través de su vida. Amén. Ahora, ¿por qué Dios escogió a Gedeón? Dice el versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Sabe la Biblia? Si usted la mira de forma rápida y no entiende el contexto de las cosas, usted va a decir, bueno, Gedeón estaba allí con miedo, con temor, pero Dios le dice, ven esta tu fuerza. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? ¿Cuál era la fuerza que tenía Gedeón en aquel momento para salvar a Israel? No había fuerza ninguna en Gedeón. Gedeón estaba con miedo, estaba con temor. Y sabe, nosotros siempre hemos escuchado hablar afirmaciones al respecto de vos podés. En vos está todo el poder.
¿Sabe? En el mundo hoy circula mucho eso. Cuando usted mira las redes sociales, las personas, ¿qué es lo que dicen? No, en vos está la sabiduría, en vos está el conocimiento. Vos podés, vos sos capaz. Y muchas veces nosotros llegamos a la iglesia pensando que en nosotros hay algo. Pues la realidad es que en nosotros no hay nada, hermanos. Es el Señor que hace a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Cuando usted piensa que hay algo en usted, usted se gloría. Pues la gloria no es nuestra. La gloria es del Señor, amén. Solo Él merece toda gloria, amén. ¿Por qué? Porque en el mundo son elogiados los que son capaces. En el mundo elogian a los que son fuertes. Pero usted va a ver que en la iglesia, aquellos que llegan débiles, con miedo, llenos de temores, llenos de timidez, el Señor comienza a usar. El Señor usa a aquellos que son muchas veces tímidos. Y lo hemos visto en la obra, hermanos. Personas que llegan con timidez, que te dicen, no, Pablo, a mí no. A mí no me pongas a predicar un domingo y de repente estás predicando un domingo. No, a mí no me pongas a compartir la palabra ofrenda porque yo no sé, tengo miedo a hablar y están compartiendo palabra ofrenda. ¿Por qué? ¿Por quiénes son ellos? No, es por lo que el Señor hace. Amén. Lo que el Señor es capaz de hacer a través de la vida de ellos. Amén. Entonces, ¿cuál fue el punto inicial para Gedeón hacer lo que Dios tenía para hacer en la vida de él? La debilidad de Gedeón. Reconocer que Gedeón era débil. Reconocer que él no era capaz, que él no podía. Amén. ¿Por qué? Porque él realmente no podía. ¿Cuál era la fuerza entonces de Gedeón? Reconocer que él no podía, que él dependía del Señor. Si usted quiere ser alguien grande en la obra del Señor, reconozca que usted no es nada sin el Señor, que no es nadie sin Jesús. ¿Sabe? Usted tiene una obra hoy. Nosotros tenemos una obra pequeña aquí, podemos decir pequeña. Pero de aquí a un tiempo, unos años, tengamos una obra de 1000 personas. Nunca piense que es porque usted es porque el Señor es. Porque el Señor usa aquello que no sirve, lo vil, despreciado, para hacer cosas sobrenaturales. Amén. Esa es la gloria del Señor. Si usted mira la obra de los discípulos, ¿quiénes eran los discípulos? No eran nadie. ¿Quién era Pedro? No eran nada. Eran hombres despreciados. Ningún rabí quiso tenerlos como discípulos. Ahí viene Jesús, los agarra, comienza a trabajar. 3 años discipulando a estos hombres, 3 años hablando, trabajando. Cuando de repente esos hombres se levantan, Pedro en la primera predicación se convierte en miles. ¿Por qué? Porque el Señor es que hace. El Señor es que opera en nosotros, amén. Él es el que trabaja en nosotros. Entonces, ¿qué era lo que el Señor le estaba diciendo en aquel momento a Gedeón? Mientras tus ojos seas débil, yo te puedo usar. Mientras tus ojos vos veas que no podés, yo sí puedo hacer. Ese tiene que ser nuestro corazón delante del Señor, amén. ¿Por qué? La fuerza de Gedeón era saber que era débil, que él era débil. Y tal vez usted está siendo chocado en su interior con la palabra y decir, no, pero yo pensaba que yo tenía que ser fuerte. Usted tiene que ser débil delante del Señor. ¿Sabe? Usted para el mundo, para las personas, usted puede mostrar que usted es fuerte, pero al Señor nunca le muestre que es fuerte, porque el Señor lo conoce. El Señor sabe nuestro interior, amén. Él sabe lo que nosotros somos. ¿Sabe lo interesante de Gedeón? Que Gedeón era la tribu más pequeña de Israel. Era la tribu más pequeña y dentro de la tribu, él pertenecía a la familia más pequeña de aquella tribu. Y dentro de la familia, de la casa, él era el más pequeño. O sea, Gedeón no tenía condición ninguna. Él no solo pertenecía a la tribu más pequeña, pertenecía a la familia más pequeña y era el más pequeño de la familia. O sea, podemos decir que no era nadie. Era irreconocible dentro de aquel lugar, nadie lo conocía. Pero el Señor usa a aquellos que no son conocidos para hacer cosas que realmente van a ser extraordinarias. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor usa a aquellos que no es. Y usted va a salir con esa palabra hoy, yo no soy. Usted va a salir ahí en su mente, yo no soy. Si usted piensa que es, tiene que cambiar su corazón. Porque el Señor usa a aquellos que no son. Amén. Amén. Entonces, un principio importante sobre la historia de Gedeón es que toda la historia de él se trata de insignificancia, de cosas pequeñas, de inicios pequeños. Dios escogió a Gedeón, que era el último en la casa, el último en la familia. No había razón alguna para él ser escogido. No había razón alguna para que Dios lo usara. Pero aún así Dios decidió usar a este hombre para hacer un milagro extraordinario. Amén. Dice la Biblia entonces, Jueces 7:13,
Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Este hombre tuvo un sueño. Gedeón había ido con un compañero llegando cerca de donde estaban los madianitas, y él escucha que habían dos hombres hablando, y uno contándole un sueño a otro. Y él le contaba que había visto un pan de cebada. Una locura de sueño. Un pan de cebada que rodaba y golpeaba contra la tienda de los madianitas, y la tienda caía. Un sueño de esos sueños bien, que usted a veces tiene esos sueños locos. ¿Tiene sueños locos o no? Que no tienen sentido. Este fue el sueño que tuvo este hombre. Solo que es interesante que el pan de cebada era el pan de los pobres. Antiguamente era un pan de pobre. No era el pan de los ricos. Era el pan que comían los pobres. Y la Biblia dice que Jesús es el pan que descendió del cielo. Amén. Él es el pan que descendió del cielo. ¿Sabe por qué la Biblia nos muestra y conecta todas las cosas? ¿Por qué? Jesús es el pan también de vida. Amén. Él es el pan. Solo que cuando usted entrega su causa, sus problemas, sus circunstancias a Jesús, Él es el pan que va a destruir todas las cosas que el diablo esté tramando. Todo lo que el enemigo esté intentando hacer contra usted, el Señor, Él es capaz de destruir todas las cosas. Amén. Porque Él es el pan que descendió del cielo. Amén. ¿Sabe? Una de las cosas que yo siempre le digo a los hermanos: usted no precisa salir a una guerra, a luchar contra personas, a guerrear contra su compañero de trabajo, su familiar, porque la guerra no es suya. La guerra es del Señor. Amén. Todas las cosas el Señor es capaz de hacer. Nosotros mismos nos solucionamos problemas a veces ni con nuestros familiares. Usted a veces tiene una dificultad y no es capaz de solucionar nada. Solo el Señor puede traer luz por todas las cosas. Amén. Entonces Dios le había dicho a Gedeón que él fuera en su fuerza. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? Depender del Señor. Depender de Jesús. Depender del Señor, que Él era capaz de hacer todas las cosas. Amén. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando Gedeón reconoció su debilidad, él fue fuerte y él ahí pudo vencer. El Señor lo llevó a vencer. Si usted mira el desenlace de la historia más adelante, usted va a ver que no fue Gedeón que venció, fue el Señor que venció. Pero la gloria fue de Gedeón también. Gedeón era el que iba adelante el ejército. Usted hoy está liderando una célula, está teniendo... Usted un día va a liderar la célula, va a llevar a crecer, multiplicar. La gloria va a ser del Señor. Amén. Pero usted va a estar al frente de la célula. Usted va a estar al frente de la obra que el Señor lo va a llevar a edificar. Pero dependa del Señor. Amén. Dependa de Jesús. Otro punto. Victoria con pocos. Interesante que dice la Biblia que Gedeón juntó 32,000 hombres. 32,000. No eran pocos. Y Gedeón le dice al Señor: Señor, tengo 32,000 aquí, vamos a la guerra. El Señor le dice: Gedeón, son muchos. Aquellos que tengan timidez, que sean un poco, que tengan miedo, que se vayan a la casa. Había bastante gente con miedo. Se fueron 22,000 personas. Abandonaron. Se fueron. Quedaron pocos, quedaron unos 10,000. Solo que ahí Gedeón dice: bueno, Señor, ahora sí, ahora tenemos 10,000, ahora vamos a la guerra. Y Dios le dice: todavía no, Gedeón, todavía son muchos. Vamos a hacer una cosa, llévalos todos a un río, un lugar donde había agua, y hacelos que tomen agua. Yo me imagino que aquellos hombres con sed llegaron y solamente 300 tomaron agua en una postura de cuidado, de estar atentos al ambiente. Todos los demás llegaron y se zambulleron en el agua, una sed terrible. Se zambulleron. Solamente 300 se arrodillaron y se llevaban el agua y tomaban el agua de su mano. Todos los demás tomaron el agua desesperados.
Y ahí el Señor dice, Gedeón, esos son los 300 con los cuales vas a luchar y con los cuales vas a ir a conquistar, a vencer a los madianitas. Si usted tuviera la situación de Gedeón, ¿cuál sería su respuesta? Diría, Señor, estamos todos locos. ¿Cómo voy a ir solamente con 300 personas? Imagínese usted tener que ir a orar por unos endemoniados y usted vaya solo como un hermano. Señor, solo con un hermano son 5 endemoniados. Solo con uno, ¿cómo hacemos? Pero ¿sabe lo interesante del Señor? Que el Señor usa cosas pequeñas para grandes obras. El Señor usa aquello que usted piensa que es poco, porque la lógica del Señor no es nuestra lógica, hermanos. La lógica del Señor es diferente. Amén. La lógica del Señor es completamente diferente. Amén. ¿Sabe lo que significa Jarod? Que era el lugar donde lo llevó Gedeón para tomar agua. Significa lugar de temblor, lugar de miedo. No me quiero imaginar a aquellos hombres qué sintieron en aquel lugar, pero en aquel momento ellos llegaron y prácticamente 9.700 volvieron atrás. Solamente 300 hombres. Y ahí Jueces 7, dice los versículos, estos 300 son los elegidos. Los elegidos. ¿Sabe qué significa tomar agua con la mano y estar cuidando? Es tener el control de las cosas. El Señor nos llamó para nosotros tener el control de la situación. ¿Sabe? Texto aparte. Es bueno que usted pueda disfrutar de todas las cosas del mundo. Usted puede disfrutar todo lo que hay. Puede disfrutar redes sociales, puede disfrutar de salir, de hacer lo que usted quiera. Pero que esas cosas no lo dominen. Nada puede dominarnos, hermanos. Nosotros tenemos que tener el control sobre todas las cosas. Amén. Usted tiene que tener el control sobre, me encanta hacer deportes. Que el deporte no lo domine. Me encanta mirar series, que las series no los dominen. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó para nosotros tener el control. Dijo Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todo me es lícito. Usted puede hacer lo que usted bien crea que está bien, pero no todo me conviene. Amén. ¿Por qué? Porque hay cosas que quieren dominarnos. Amén. Amén. ¿Están atentos los hermanos ahí? Dice la Biblia entonces los versículos más adelante, Jueces 6:36. Y Gedeón dijo a Dios, Gedeón quería pruebas de que realmente Dios los iba a salvar. Él le decía al Señor así, bueno, yo quiero pruebas. Usted ya le pidió al Señor, Señor, confirma que tú vas a hacer ese milagro. Confirma que esto va a suceder. Gedeón le pidió 2 pruebas al Señor. Le pidió una y después le pidió otra nuevamente. Y dice, Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Pero Gedeón no quedó conforme. Y dice, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Gedeón yo pienso que Gedeón debía estar temeroso todavía, hermano. Eran 300 hombres solamente. Y él quería confirmación del Señor. Quería que Dios le confirmara que Dios lo iba a llevar y él iba a vencer. Él todavía tenía un temor. Entonces él dejó un vellón de lana y dice, bueno, Señor, si tú vas a llevarme a la victoria, que solamente el vellón esté mojado por el rocío y la tierra seca. Sucedió. Así fue. Dios hizo esa manera. Pero Gedeón dice, bueno, Señor, yo te voy a probar otra vez. No se encienda tu ira contra mí, pero ahora que la tierra esté mojada y el vellón seco. ¿Qué fue lo que sucedió? De esa manera. Amén. Amén. ¿Qué representa la lana para nosotros? ¿Sabe cuando usted necesita lana? ¿Alguien aquí esquiló alguna vez? Yo nunca lo hice. Pero si usted esquiló una vez, solamente hay algo que le puede dar lana, que son las ovejas, cordero. Amén. Solamente del cordero nosotros podemos recibir la lana. Y dice la Biblia en Juan 1:14, vino a la tierra lleno de gracia y de verdad, y hemos visto su gloria, gloria como del Padre, como del unigénito del Padre. ¿Sabe lo interesante? Que dice la Biblia que cuando Jesús vino a la tierra,
por donde Él andaba, milagros sucedían, ¿verdad? Por donde Jesús pasaba, milagros extraordinarios se manifestaban. Podemos nombrar muchos milagros aquí. Ciegos volvieron a ver, paralíticos volvieron a andar. No, la mujer del flujo fue sanada. Milagros extraordinarios, leprosos, de todo tipo. Porque el cordero que podía dejar soltar aquello que él tenía. Solamente un cordero puede soltar la lana. Jesús vino para dejar salir de él aquello que era milagroso, que era extraordinario. Amén. Solamente de Jesús. Amén. Solamente de él, porque el poder estaba en él. Y Gedeón tenía temor, solo que el Señor le estaba diciendo: Gedeón, no tengas temor, yo estoy contigo, yo voy a hacer el milagro, yo voy a ir enfrente de esta batalla, amén. Señor va a ir enfrente de la guerra, amén. Dice la Biblia 1 de Pedro 5:5, Dios da gracia a los humildes, pero resiste, ¿a quién? A los soberbios. Porque el Señor decía así: Gedeón, tú te has humillado, has reconocido que no puedes, yo voy a hacer la obra, yo voy a hacer el milagro. ¿Sabe, hermano? El Señor en este tiempo, Él nos llama a nosotros a entregar todo a Él, entregar nuestra vida completa a Él. Richard está hablando de la finanza aquí, entregar nuestra vida financiera al Señor, pero entregue su vida completa al Señor. Reconozca que usted no es nada sin el Señor, amén. A veces nosotros tratamos de solucionar cosas con nuestras fuerzas y usted se decepciona. Usted entiende que no puede, que no es capaz. Solo el Señor puede hacer, amén, el milagro que nosotros precisamos, amén. Y último punto, vasijas rotas desatan poder. Jueces 7, 17 al 20 dice así: y les dijo Gedeón a los soldados: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Algo había cambiado en este hombre. Aquel hombre que estaba solo en un lagar, trabajando, que era el menor de su familia, el menor de la tribu, el menor de todos. Ahora ya decía: ahora van a gritar por Jehová y por Gedeón. Algo había cambiado, porque el Señor, cuando Él trabaja en nuestros corazones, Él nos lleva de algo que era insignificante a hacer cosas grandes. Amén. Cosas extraordinarias. Si usted mira la historia de los hombres de la Biblia, la mayoría no eran nadie, pero el Señor hizo cosas grandes a través de ellos. David estaba cuidando ovejas, solo. Sin embargo, él terminó siendo el rey de Israel. Él estaba en un lugar de insignificancia, pero terminó siendo un hombre importante, porque el Señor ama la humildad de los corazones. Amén. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo. Él dividió en tres escuadrones, podemos decir así, de 100, al extremo del campamento, al principio de la guardia a la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Sabe lo que sucedió con el ejército de los madianitas? Les dio tanto miedo. Y dice la Biblia que el Señor colocó la espada de uno contra el otro. Fue una tragedia en aquel lugar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor estaba con Gedeón y estaba con el ejército. El ejército de Gedeón no usó espada, no usó armas, no usó nada. Solamente cántaros y gritaron. El Señor hizo todo lo demás. Déjeme decirle algo. Todo en la Biblia tiene un significado. Cuando usted coloca al Señor en primer lugar en la guerra, el Señor vence por usted. El Señor se encarga de la batalla. Usted no tiene que hacer nada más que simplemente proclamar la palabra, proclamar lo que el Señor dice. ¿Sabe por qué a veces nosotros perecemos y vemos dificultades y vemos crisis? Por no proclamar la palabra del Señor. Usted proclama más lo que dicen a veces los medios de comunicación que lo que dice la palabra del Señor. Ahora pruebe colocar la palabra del Señor delante suyo y usted va a ver lo que sucedió aquí suceder en su vida. El enemigo va a quedar totalmente destruido. Todo lo que el diablo quiera armar contra usted no va a tener poder,
¿Por qué? Porque el Señor va delante de nosotros, amén. Él va delante, no necesitamos luchar cuerpo a cuerpo con nadie. Usted no precisa luchar contra alguien. Usted simplemente entregue la guerra en las manos del Señor. Y el Señor va a hacer porque la batalla es de Él, amén. Cuando predicamos la palabra, cuando usted predica la muerte del Cordero, ¿sabe? Ellos tocaban el shofar. ¿Alguien ya vio cómo se tocaba eso o no? Interesante que para poder tocar el shofar, un cordero tenía que morir. Un carnero tenía que morir. ¿Sabe? Jesús vino y murió para que usted pueda cantar hoy un himno de victoria. Para que usted pueda tener la victoria en sus manos. Fue necesario que Jesús se entregara por nosotros. Amén. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer ahora? Proclamar la verdad del Evangelio. Proclamar la verdad de la palabra. Pare de proclamar las mentiras que el diablo ha colocado en su vida. Pare de proclamar las cosas que el enemigo ha intentado hacer. Deje de proclamar aquello que el diablo quiere hacer. Proclame lo que el Señor ya hizo. Amén. Proclame la palabra. Ella tiene poder, amén, de ir delante de nosotros y hacer cosas sobrenaturales, amén. Y dice Jueces 7:21, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Imaginen la mente de aquellos soldados. Quebramos el cántaro, gritamos todos, y después ¿qué pasa? No tenemos espada. Y si los enemigos salen del campamento, y si los madianitas nos atacan, póngase a pensar en esas cosas. Pero dice la Biblia algo interesante. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Fue tal el temor del ejército madianita que salieron corriendo, huyendo. Dice la Biblia que espada, el Señor colocó la espada uno contra el otro y se comenzaron a matar unos a otros. ¿Por qué? Porque el Señor estaba delante de ellos. El Señor va delante suyo, amén. Peleando, guerreando por usted, amén. ¿Sabe dónde se manifiesta el poder del Señor? Cuando nosotros nos quebrantamos. Quebrántese delante del Señor. Dígale al Señor, Señor, yo realmente no soy nada. Yo no puedo. Yo no he podido vencer. ¿Cuántos están luchando contra algo? Estoy seguro que la mayoría está luchando contra algo, hermanos. Pero lamentablemente, si usted intenta en su fuerza, usted se va a decepcionar. No puede. No hay cómo en nuestra fuerza vencer. Pero el Señor nos está diciendo en esta noche, quebrántense, entreguen sus guerras delante de mí y yo voy a ir delante de ustedes venciendo todas las batallas. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja con los débiles. El Señor trabaja con los insignificantes y el Señor los hace grandes. Amén. El Señor nos hace grandes. Imagínense la reputación de Gedeón después de esa victoria. Nunca más fue igual la reputación de Gedeón. No era aquel hombre que estaba en un lagar solamente. Ahora era alguien que iba delante de un ejército. No era ya aquel temeroso. Ahora era un hombre que había vencido guerras, que había vencido batallas. El Señor nos quiere hacer así como este hombre. Quiere hacer hombres y mujeres que vencen batallas. Pare de perder batallas por usted guerrear con sus fuerzas. Pare de perder luchas por guerrear con sus fuerzas, pensando que usted es alguien. Entregue todo al Señor. Entregue su guerra delante del Señor, amén. Porque el Señor va a hacer cosas sobrenaturales, amén. El Señor hace. ¿Sabe por qué? Porque la lógica del Señor es diferente a la nuestra. ¿Sabe la primera multiplicación de los panes? Habían 5 panes para más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. La segunda multiplicación, habían 7 panes para 4,000 personas. Usted puede decir, el Señor trabaja diferente, porque la lógica del Señor no es como la nuestra. Pero el Señor usa 5 panes y usa 7 panes. El Señor usa lo que hay para hacer grandes cosas. El Señor usa lo que nosotros tenemos para hacer cosas sobrenaturales, amén. ¿Por qué? Porque la lógica de Él es diferente a la nuestra. Cuando usted piensa que la guerra es fácil y se vuelve difícil, el Señor dice, déjame a mí. Cuando usted ve que la guerra es difícil y usted no puede, el Señor dice, déjame a mí. Todas las guerras tienen que ser para Él. Amén. ¿Por qué? Porque Él va delante de nosotros. Amén. Él va guerreando por nosotros. Porque Él ama la fragilidad de vasos de barro. Pero ¿sabe lo interesante de los vasos de barro? Es que hay poder contenido dentro cuando usted se deja usar por el Señor. Cuando usted deja que el Señor lo use, el Señor hace cosas sobrenaturales. Amén.